Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Divina gracia, don de amor, cuidado me salvó. En plena perdición, su gracia me halló. Mi noche iluminó. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Por siglos eternos con Jesús, brillando con plena luz, las alabanzas seguirán como en la iniciación. Then when we first I hope I didn't butcher your language. Espero que no matea su idioma. We'll be in our Bibles in the book of Luke to start this morning. Vamos a empezar en nuestras Biblias en el libro de Lucas esta mañana. And we've already read the scripture Y ya hemos leído la parte de la escritura where Jesus had come into his hometown synagogue and preached his first message. donde Cristo entra en su pueblo donde se crió y él predicó su primer mensaje. In Luke chapter number 4, Jesus is coming back to his hometown synagogue. Y en Lucas capítulo 4, Cristo está regresando al pueblo donde él se crió, en la sinagoga de ahí. Remember, when Jesus was born, he was born in Bethlehem. Recuerda de que cuando Cristo nació, él nació en Betel. Sometime soon after he was born, his surrogate father Joseph was warned in a dream Y no mucho tiempo después de que él nació, su padre adoptado José fue advertido por medio de un sueño to take Jesus into Egypt to hide him. de llevar a Jesús a Egipto para esconderle.
because those who were in leadership would seek to kill him. porque los que estaban en liderazgo estaban buscando para For matarle. many days, Joseph and Mary were in Egypt until those leaders died. Y estaban ahí en Egipto, José y María, hasta que murieron esos líderes. Then God came back to Joseph and said, "Take my son back into Israel." Y después vino Dios otra vez y habló a José y dice, lleva a mi hijo de regreso a Israel. That the scripture would be fulfilled, out of Egypt have I called my son. Para que está cumplido en la escritura de que desde Egipto llamé a mi hijo. And when Joseph came back with Mary and Jesus, they happened upon Nazareth. Y cuando ellos regresaron de Egipto, se quedaron en Nazaret. Also fulfillment of scripture that Jesus would be called a Nazarene. Y de que también eso cumple, como dijo las escrituras, de que él sería llamado un nazareno. One thing you know about Joseph and Mary from the book of Luke, Y una cosa que ves de José y María del libro de Lucas, they were devout people de que ellos fueron gente de mucha who were devoción, committed to obeying the scripture. que estaban comprometidos de obedecer a las When escrituras. Jesus was 8 days old, they took him to the temple, Cuando Jesús tenía 8 días de edad, le llevaron al templo, where he was circumcised according to the law. donde él fue circuncidado de acuerdo a la ley. They also brought an offering with them. Y también llevaron una ofrenda con ellos. At that time, they brought an offering of turtle doves. Y en ese tiempo trajeron una ofrenda de pavos, Only the poor would offer turtle que doves. solo los pobres ofrecían esos pavos. Joseph and Mary were poor. Pero, y José y María fueron pobres. You might remember when the wise men came to visit Joseph and Mary when Jesus was a toddler. Si recuerda cuando vinieron los hombres sabios que visitaron a Jesús cuando él tenía 3 años o menos, They offered him gold, frankincense, and myrrh. que le dieron 3 ofrendas de oro, incienso y mira. I believe this is what Joseph used to take that long journey into Egypt. Y yo creo que eso fue lo que José usó para ir a Egipto. But they brought Jesus back to Nazareth, Pero regresaron a traer a Jesús a Nazaret. and we know that Joseph and Mary had a custom to go up to Jerusalem every single year. Y sabemos de que José y María tenían un costumbre de ir a Jerusalén cada año. You might remember when Jesus was 12 years old, they took him there. Y si recuerdan, cuando Jesús tenía 12 años, le llevaron a él allá. And Joseph and Mary went back home and didn't realize that Jesus wasn't with them. José y María regresaron a casa y no sabían de que Jesús no estaba con ellos. It took his parents 3 days to figure out he wasn't in their company. Y le tomó a sus padres 3 días para saber de que él no está con nosotros. When they found Jesus back in Jerusalem with the Y rabbis, cuando encontraron a Jesús allá en Jerusalén con los rabíes, Mary asked Jesus, "How could you do this to us?" María preguntó a Jesús, ¿cómo pudiste hacer esto a nosotros? It almost appeared that Mary forgot who Jesus' father was. Parece de que María había olvidado de quién es el papá de And his Jesús. father was not Joseph. Y el papá de él no fue José. And this Mary knew very well. Y María sabía esto muy bien. Jesus asked her at the age of 12, "Wist ye not that I be about my father's business?" Y él preguntó a él, ¿no sabéis que debo estar haciendo el trabajo de mi padre? So the synagogue where Jesus is going to preach, he's very familiar with. Entonces Cristo está bien familiarizado con esta sinagoga donde él va a ir. Now, most of you today are from the country of Argentina, Ahora, la gran mayoría de ustedes son del país de Argentina, but specifically you're from a place in Argentina. pero específicamente son de un lugar en Argentina. Today we're in Saladas and Corrientes. Hoy estamos en la provincia de Corrientes, en Saladas. I was born and raised in Detroit, Michigan. Yo nací, me creí en un lugar que se llama Detroit, Michigan. Now I find my home in Fort Worth, Texas. Ahora mi casa está en Fort Worth, Texas. It's a long way from where I grew up. Una gran distancia donde yo me creí. The church that I'm a part of now is much different than the church I was a part of when I grew up. La iglesia de que yo estoy ahorita es muy diferente de la iglesia donde yo me creí. People there knew my name and knew how I grew up. La gente allá conocían mi nombre, sabían de cómo yo era cuando yo estaba I knew creciendo. how their families were built, and they knew how my families were Ellos built. sabían muchos aspectos de la familia de mi familia, yo sabía cosas de la familia de ellos. In every church, we become very familiar with each other. Y en cada iglesia nosotros empezamos a estar bien familiarizados con el uno con el And otro. so Jesus was extremely familiar with how these people thought and what they were like. Entonces Jesús sabía
sabía y muy bien cómo pensaban y cómo eran estas Now, at this personas. time, Jesus is 30 years old. Ahora, ahorita vemos aquí de que Cristo tiene 30 años. He'd never spoken in public to this particular congregation before. Y él nunca había hablado en público a esta congregación. Just like me with you here today. Es igual como yo con ustedes este día. I've never spoke here before, Yo nunca he hablado aquí antes. but I know very little about this congregation. Pero yo sé muy poco de esta I don't know congregación. what you do for a living. Yo no sé qué ustedes hacen para I don't trabajo. know your down sitting, your uprising, your struggles, your challenges. No sé sus dificultades, sus andados, aún cosas que están teniendo But when dificultades. Jesus went into Nazareth, he knew exactly who these people were. Pero cuando Jesús entró en Nazaret, él sabía exactamente quién fueron estas And he personas. delivered a message to them that was very relevant to them. Y él dio a ellos un mensaje que tenía mucha relevancia a ellos. So let's consider again verses 16 and 17. Entonces vamos a considerar otra vez los versículos 16 y 17. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. And so Jesus comes into his hometown where he'd been brought up, Entonces Cristo está entrando en el pueblo donde él se creó and he had a custom to read the word of God on the day of worship. y él tenía un costumbre de leer la palabra de Dios en el día de adoración. This reading was done in public. Y este leer fue hecho públicamente. Today, as we've come into the house of God, Hoy en día, mientras que que entramos en la casa de we have Dios, publicly read the word of God, hemos públicamente leído la palabra de Dios. as should be our custom because Jesus had that custom. Como debe ser nuestra costumbre, porque Cristo tuvo ese If costumbre. Jesus thought it was a good custom, we should think it's a good custom. Si Cristo pensó de que fue un buen costumbre, nosotros debemos pensar que es un buen It was costumbre. Jesus who said in Matthew chapter 4, while responding to the devil and the temptation, Fue Cristo que él decía en Mateo capítulo 4 de responder de las tentaciones de Satanás, that man should not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la palabra de Dios. Now, food is very important to us. Ahora, la comida es muy importante para nosotros. Who's looking forward to eating food later today? ¿Quién está mirando con anticipación de comer comida después hoy en este día? Anyone? ¿Alguien? Okay, all of you who don't have your hands up, no problem. More Muy for bien, me. los que no tienen levantado sus manos, muy bien, más para mí entonces. Thank you for the food. Gracias por la comida. We need food to survive. Necesitamos comida para sobrevivir. But Jesus said man cannot live by bread alone. Pero Dios dijo, el hombre no puede vivir de pan solamente. That's how important the Word of God is to me. Eso es tan importante que es la palabra de Dios para mí. Hola, Michael Hola, Michael. and family. Mi familia. Gusto conocerle, hermano. Que Dios le bendiga, hermanos, hermanas, niños. Good to niños. know you. God bless you. You don't need to pronounce it. So Jesus was reading the Word of God, and the Word of God is very important in our lives. Entonces Jesús estaba leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. If you're going to have a good family, you're going to need to have the Word of God. Si vas a tener un buen familia, necesitas la palabra de Dios. This book is not just for when we come to church. Y este libro no es solamente para cuando venimos a la iglesia, It's for every day of our lives. es para cada día de nuestras vidas. We love this book Y amamos a este libro. because in this book we have the wonderful words of life. Porque en este libro tenemos las maravillosas palabras de vida. And so I would encourage all of you to have a custom in your lives. Entonces yo te exhorto a cada uno de ustedes de tener un costumbre en su vida. First of all, like Jesus, go to the Lord's house on the Lord's day. De primeramente ir a la casa de Dios en el día del Señor, Now, como tuvo el Jesus costumbre went in on the Jesús. Sabbath, which was Saturday. Jesús fue en el día de reposo, que fue el But sábado. when we know when he rose from the dead, churches began to worship on the first day of the week. Y sabemos de cuando Él resucitó que las iglesias empezaron de reunirse el primer día de la semana. That is Domingo. Y ese es Sunday.
1 Corinthians chapter 16 and verse 2 says that they were supposed to take up offerings on the first day of the week. Y en 1 de Corintios capítulo 16 y el versículo 2 dice de que ellos iban a recoger la ofrenda el primer día de la semana. That's because the churches of the Lord Jesus Christ met on the first day of the week. Y eso es porque las iglesias del Señor Jesucristo se reunieron el primer día de la semana. So first of all, commit yourself to being faithful to church Entonces hace un compromiso de que vas a estar fiel a la iglesia and put the word of God in the right place in your life. y poner la palabra de Dios en el lugar correcto en su vida. The word of God should have a primary place in our lives. La palabra de Dios debe tener un lugar primario en nuestras vidas. We ought to read the word of God. Debemos leer la palabra de We ought Dios. to heed the word of God. Debemos obedecer la palabra de We ought Dios. to love the word of Y God. debemos amar la palabra de We ought to Dios. teach our children to do the same. Y debemos enseñar a nuestros hijos de hacer lo mismo. Now, the scripture is that where he's reading is in Isaiah chapter number 61. Ahora la escritura que él lee está en Isaías capítulo 61. And we'll read verses number 18 until 20. Y vamos a leer otra vez los versículos 18 hasta el 20. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. What a beautiful passage of the Bible. Qué pasaje tan bella de la Biblia. Isaiah was writing 700 years before the time of Jesus. Y Isaías estaba escribiendo 700 años antes de Cristo. And he said, the Spirit of the Lord is upon me. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. He was prophetically writing about the Lord Jesus Christ. Y él estaba proféticamente escribiendo acerca del Señor Jesucristo. Jesus said in verse 21, this day is this scripture fulfilled in your ears. Y dijo Cristo en el versículo 21, hoy se ha cumplida de esta escritura delante de vosotros. Because he was filled with the Spirit of God. Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. And when you're filled with the Spirit of God, you do the exact same things as Jesus. Y cuando estás llenos del Espíritu, vas a hacer las mismas cosas que hizo Jesús. God had anointed him to preach the gospel to the poor. Que Dios había ungido a él de predicar el evangelio a los pobres. Now there may be some people here today who are poor. Ahora tal vez hay algunas personas que son pobres You don't aquí, have a lot of money. que no tienes mucho dinero. I was raised in a poor family. Yo me creí en un lugar bien pobre. In 1980, my dad made $3 an hour. En 1980 mi papá, él tenía un salario de $3 la hora. There are times where our best dinner was Campbell's soup out of a can and crackers. Fue a veces unos días que nuestra mejor comida fue una sopa con unas galletas. And I'm sure that some of you here in Argentina are familiar with those that are poor. Y yo estoy seguro de que ustedes aquí en Argentina están bien conocidos con los que son pobres. But God anoints his men to preach the gospel to the poor. Pero Dios unge a sus hombres para ir a predicar a los pobres. This word gospel means good news. Y este evangelio significa buenas nuevas. There was a man in Luke chapter 16 who was poor and sick. Había un hombre en Lucas 16 que estaba pobre y enfermo His name was Lazarus. y que su nombre fue The Lázaro. Bible said the dogs came and licked his sores. Y dice que los perros vinieron lamiendo sus heridas. But it came to pass when he died, Pero pasó de que cuando él murió, he was carried by the angels into Abraham's bosom. de que él fue llevado por los ángeles Into al that seno de place that we Abraham, would call paradise. del lugar que nosotros llamamos paraíso. And his suffering was over. Y ya estaba terminado el sufrimiento de él. And you know what else about Lazarus? ¿Sabes algo más de Lázaro? He may have been poor in this life, but he was rich in the next. Que fue pobre en esta vida, pero él fue rico en la próxima It was a vida. day when God would wipe all of his tears away. De que iba a ser un día de que Dios iba a quitar todos
sus That's why the lágrimas. gospel is good news. Es por eso que el evangelio es buenas It's nuevas. good news to the poor. Es buenas nuevas a los pobres. You don't need money to get saved. De que no necesitas dinero para ser salvo. You have to believe in your heart that Jesus died for your sins Tienes que creer en tu corazón que Cristo murió por sus and rose from pecados the dead y que resucitó de los and muertos. receive that payment was made just for you. Y de que aceptar de que ese pago fue hecho para usted. Not only did he was anointed to preach the gospel to the poor, but also to heal the brokenhearted. No solamente fue él ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, pero también de dar sanamiento a los quebrantados de corazón. Is there anyone here today that might have a broken heart? Hay alguien aquí hoy que tal vez tiene un corazón quebrantado. I confess to you today that there are parts of my heart that have been broken. Yo confieso a ustedes hoy de que hay partes de mi corazón que ha sido quebrado. They even remain broken. Aún hasta el día de hoy se And I quedan look forward to the quebrantados. day when God brings a great healing and a restoration to relationships. Estoy mirando a ese día de que cuando Dios va a traer un sanamiento y una restauración a las relaciones, To the people in my life that I love. con las relaciones de la gente en mi vida con que yo amo. I can distinctly remember times of my life when I went out onto my front porch Yo puedo distintamente recordar de tiempos en mi vida cuando yo salí al patio del frente de mi casa. and I had my beloved cup of coffee, Yo tenía mi amado taza de café, but my heart was broken. pero mi corazón estaba quebrantado. And only God can bring a healing to a broken heart. Y solo Dios puede traer sanamiento a un corazón que está The quebrado. Bible says in the book of Psalm in the 34th chapter that the Lord is close to them that are of a broken heart. Dice en Salmo 34 que Dios está cercano a los que están en un corazón quebrantado. And Jesus said that God sent him to heal the brokenhearted. Y dice de que Dios mandó a él para sanar a los que están If you quebrantados de have a broken corazón. heart today, God has sent Jesus to heal that broken heart, and he can heal it. Si tienes un corazón quebrantado hoy, Jesús fue enviado para sanar ese corazón y él lo puede sanarlo. It also says in verse number 18 that the Lord was sent to preach deliverance to the captives. Pero dice también de que él fue enviado para poner libertad a los oprimidos. Now, I won't ask the question today how many of you have spent any time in jail. Ahora, no voy a preguntar a ustedes de cuántos han tomado tiempo en la cárcel, But it's a wonderful thing when you're able to leave the jail. pero es una cosa maravillosa y linda cuando puedes salir de la cárcel. I used to go to jail all the time. Yo antes iba a la cárcel todo el tiempo. I went there every week Yo fui ahí cada semana to preach the gospel to the captives. para predicar el evangelio a los cautivos. I got to come and go as I pleased. Yo pude ir y venir como cuando yo quería, But I would preach to them that they may be bound in sin, pero yo prediqué a ellos que ellos tal vez están cautivos en sus but pecados, they can be delivered by the Lord Jesus Christ. pues pueden tener libertad por medio del Señor In the Jesucristo. United States, most people are in jail because of their drug usage. En los Estados Unidos la gran mayoría de gente está en la cárcel porque es de su uso de droga. Drugs have taken hold in people's lives. Que la droga ha tomado un lugar fuerte en las vidas de las But there is personas. freedom in Jesus Christ. Pero hay libertad en el Señor Jesucristo. Jesus preaches freedom to the captives. Que Cristo predica libertad a los There was cautivos. even times in the New Testament when a preacher was incarcerated, Aún había tiempos en el Nuevo Testamento cuando un predicador estaba en la cárcel and God sent earthquakes or miracles to deliver them from their y captivity. Dios envió milagros y terremotos para dar a ellos libertad de su The cautividad. next thing it says in verse 18 is that the Lord was sent to bring recovery of sight to the blind. Y dice también de que Dios fue enviado para dar vista a los ciegos. You remember the blind man Bartimaeus in the scripture. Si recuerdas el hombre ciego Bartolomeo en las Escrituras, He heard that Jesus was passing through his town. él escuchó de que Cristo estaba pasando And he por su said, pueblo Jesus, thou son of David, y él gritó, Jesús, hijo de David, have mercy upon me. ten misericordia de mí. And everyone around him was like, shh, Y quiet. todos alrededor de él estaban diciendo, "Shh, He's too cállate, important cállate". for you. Él es demasiado importante para ti. You're making a big scene. Estás haciendo un escándalo demasiado The Bible grande. says he cried out the more, Y la Biblia dice que él aún gritó más fuerte. Jesus, thou son of David, Jesús, hijo de David, have mercy on me. ten misericordia de mí. And Jesus stood still Y paró quieto Jesús and he called for him. y le llamó a él.
Jesus said, "What do you want me to do for you?" Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo haga para He ti? said, "Oh Lord, that I might receive my sight." Y él dijo, ay, para que yo pueda recibir mi vista. Oh, Bartimaeus might have heard Isaiah chapter 61 in the Old Testament. Bartolomeo tal vez escuchó Isaías 61 Heard en el about the Antiguo wonderful Testamento, Messiah who could bring sight to the blind. de que él escuchó de el maravilloso Mesías que puede traer vista a los And he ciegos. took his chance to call for the Lord Jesus, and he was healed. Y él tomó su oportunidad de clamar al Señor Jesús y fue sanado. And the Bible says also here to set at liberty them that are bruised. Y dice que también de poner a libertado a los oprimidos. In John chapter number 8, there was a woman who was taken in the act of adultery. En Juan capítulo 8 había una mujer que fue encontrado en el acto de adulterio She was set up by the Pharisees. y de que ella fue puesto ahí por los fariseos. They didn't bring the man who was involved. No trajeron el hombre, They brought the weaker vessel who was involved. pero trajeron el vaso más frágil que estaba They held onto her involucrado. violently and threw her down before the feet of Jesus. Trajeron a ella de una manera violenta y le arrojaron a los pies de Cristo. You know the story. Jesus looked around, Y sabes la historia, Jesús miró a su alrededor, got down on the ground and started writing some things in the sand. se puso ahí en la tierra y empezó a describir algo ahí en la tierra. And he stood up and looked them all in their God-given eyeballs. Y él se puso de pie y miró a cada uno en sus ojos. He said, "Let him that's without sin cast the first stone at her." Y él dijo, el que no tiene pecado, que tira el primer piedra. Beginning with the oldest and to the youngest, they all walked away. Y empezando con el más viejo hasta el más pequeño, And now she's left alone with the Lord. se fueron y ahora ella está solas con Cristo. It was one of the first times in her life that she'd ever been alone with a man who wasn't expecting anything of her. Y que fue la primera vez de que ella estaba sola con un hombre que no estaba esperando algo de regreso de ella. And he said, "Woman, where are your accusers?" Y él dijo, mujer, ¿dónde están sus acusadores? She said, "No man, Lord." Y ella dijo, Nadie está aquí. Jesus said these words to her, Y Jesús dijo estas palabras a ella. "Neither do I condemn you." Tampoco condeno yo a ti. Jesus didn't come to this world to condemn sinners. Dios no vino a este mundo para condenar a pecadores. Jesus came to this world to save sinners, Dios vino a este mundo para salvar a los even pecadores. those who have been involved in sexual sin. Aún a ellos de que han estado involucrados en pecado sexual. Jesus didn't come to condemn, Cristo no vino para condenar, he came to save. Él vino para salvar. Now he did tell her to go and sin no more, Ahora Él because sí sin is dijo a no ella good. de ir y no pecar más. But I know that this woman was bruised. Pero yo sé de que esta mujer tenía heridas. She'd been used and abused by this world. Ella había sido usado y abusado por este mundo. But Jesus came to set her to liberty. Y vino Cristo para dar a ella libertad. And oh, what a Jesus he is. Y que Jesús es Él. He came to save her and to help her. De que Él vino para salvar a ella y ayudarla. We know that the scripture declares that Jesus came to seek and to save that which is lost. Sabemos de que declara las escrituras de que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. And if you're lost here today and you don't know Jesus as your Savior, Y si usted está perdido y no conoces a Cristo como su Salvador, Jesus loves you and wants to save you as well. Cristo ama a ti, Él quiere salvar a ti también. Works of religion will not save you. Obras de religión no te salvan. You can't atone for your own sins. No puedes pagar para sus propios pecados. No work you can do can save you. No obra que haces puede salvarte. But Jesus Christ can save you. Pero Cristo puede salvarte. The man said in Acts chapter 16, "What must I do to be saved?" Un hombre dijo en Hechos 16, ¿qué necesito hacer para ser The salvo? Apostle Paul said, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Y Pablo respondió, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvation is a matter of the heart. Salvación es una situación del corazón Salvation is a matter of faith. y salvación es un aspecto de fe. And so Jesus reads this Old Testament passage. Entonces Cristo lee este pasaje en el Antiguo He Testamento, closes the book él cierra el libro and he sits down. y se sienta. And now he's about to deliver the message. Y ahora él está de punto de dar el mensaje. Now, not every message of the Lord will be received by men. Ahora, no cada mensaje de Dios va a ser recibido por hombres. Have you ever spoken to an older child, perhaps a teenager, and had to deliver a difficult message to them? ¿Has hablado tal vez a un joven
y has tenido que dar a ellos un mensaje difícil You tried everything in your power to teach that child. y haces todo en tu poder para enseñar a ese niño, But they got to a point in their life where you would not be the one who taught the next lessons. pero ellos llegaron a un tal punto en su vida de que usted no va a ser la persona que enseña a ellos las próximas lecciones. I have 5 children, Yo tengo a 5 hijos. and I distinctly remember having a conversation with my oldest son. Yo recuerdo de tener una discusión con mi hijo mayor. And I love him with all my heart. Y yo amo a él con todo mi corazón. But I said, son, Pero yo le dije, "Oh, hijo, the next lessons you will be taught will not be from me. le dije, hijo, las próximas lecciones que vas a aprender no van a ser de mí. It will be from someone else. Va a ser de alguien diferente." He was getting to that place where he was going to move out of our house Estaba llegando de ese punto de que él iba a salir de nuestra casa and begin his own life, y empezar su propia vida, making his own decisions without any instruction. hacer sus propias decisiones sin instrucción. And as I told him, Y como yo le dije, his next lessons were learned from someone else. que sus propias lecciones fueron aprendidos por otra persona. And so the Lord Jesus came to Nazareth, but he didn't stay there long. Entonces vino el Señor Jesucristo a Nazaret, pero él no se quedó ahí mucho tiempo. Jesus delivered the exact message that these people needed to hear. Y Cristo dio a ellos el mensaje exacta de que ellos necesitaban de escuchar. Do you know what Jesus did? ¿Sabes lo que hizo Jesús? He put his finger on one of the most touchy subjects that you could have ever mentioned to a Jew. Él puso su dedo en uno de los temas más sensibles para un judío. Let's consider the 2 stories that Jesus gave. Vamos a considerar las 2 historias de que dio Jesús. The first thing that Jesus said was this. La primera cosa que dijo Jesús es esto. In verse 24, he declared, En el versículo 24 él dijo, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesus came from this synagogue and was taught here in this synagogue. De que Cristo regresó a la sinagoga donde él se crió y él fue enseñado en esa And he sinagoga. made this true declaration Y él declaró esta verdad that no prophet is accepted in his own country. de que ningún profeta es aceptado en su país natal. And one of the things they asked in verse 22 was this Joseph's son? Y una de las preguntas de que hicieron en el versículo 22 es, ¿no es este el hijo de José? They supposed that he was Joseph's son. Ellos suponieron de que él fue el hijo de But José, was he Joseph's son? pero ¿fue él el hijo de José? No. No, He was God's son. él fue el hijo de Dios. Jesus had no earthly father. Jesús no tenía un padre terrenal. Now there are some people who don't believe that Jesus was born of a virgin. Ahora hay ciertas personas que no creen que Jesús nació de una virgen. They say, I can't understand how anyone could have been born without 2 participants. Ellos dicen, yo no entiendo cómo alguien pudiera nacer sin 2 participantes. But the Bible declares that the angel of the Lord came upon Mary, Pero la Biblia declara de que el ángel vino a María, and Jesus was a holy thing that was conceived in her, de que Jesús fue algo santo que fue concebido en ella, and he that was born to Mary was called the Son of God. y de que él que fue nacido a María fue nombrado el Hijo de Dios, Also because he was born of a woman, he was known as the Son of Man. y también porque él nació de una mujer, él fue conocido el Hijo del Hombre. You say, I've never seen anything like that Y before. dice, pues yo nunca he visto algo como así There are antes. portions of Scripture that you must believe by faith. Hay porciones de las Escrituras que tienes que creer por fe. God's Word said it. La palabra de Dios lo dice, That settles it, eso lo pone bien claro, and that's good enough for me. y eso es suficiente para mí. We used to sing a song in Sunday school called the B-I-B-L-E. Habíamos cantado una canción en la escuela dominical acerca de la Biblia, It says the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. que dice la Biblia, sí, ese es el libro para mí, I stand alone on the Word of God. que estoy firme, plantado solamente en la palabra de Dios. Now there may be parts of God's Word that I do not understand. Ahora tal vez hay partes de la palabra de Dios que yo no entiendo, But there are no parts of God's Word that I do not believe. pero no hay partes de la palabra de Dios que yo no creo. Many things in the Scripture cause me to study and to think. Hay muchas cosas en las Escrituras que me hace de estudiar y de pensar. That's because this book is inexhaustible
inexhaustible. Es porque este libro es inexhaustible. It's a holy book. Es un libro santo. And the truths of this book will change your life. Y las verdades de este libro va a cambiar su vida. Now, Jesus tells two stories here in Luke chapter 4 after he says that no prophet will be received in his own country. Ahora Dios da dos historias aquí después de decir de que ningún profeta es aceptado en su tierra natal. And he mentioned a widow that was in the book of 1 Kings. Y él habla de una viuda de que estaba en el libro de Primera de Reyes. God had shut up the heaven for 3 years and 6 months. De que Dios había cerrado los cielos por 3 años y 6 meses. There was no rain that was given. De que no cayó lluvia. Now, if you read that scripture, do you know why there was no rain given? Ahora, cuando lees esa porción, ¿sabes por qué no cayó lluvia? Because a righteous man asked God not to send rain. Porque un hombre santo oró a Dios de no enviar lluvia. James chapter 5 says that the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Dice en Santiago capítulo 5 que las oraciones del justo puede hacer mucho. It said Elijah prayed that it wouldn't rain and God shut up the heaven for 3 years and 6 months. Y de que Eliseo oró de que Dios no dejara de que cae lluvia y no cayó lluvia por 3 años y 6 meses. So here in Argentina, no one has been praying. Entonces aquí en Argentina nadie ha estado orando. Not with all this rain. No con toda esta lluvia, No, but thank the Lord for the rain. pero gracias a Dios por la lluvia. Oh, gloria a Dios. I'm sorry, I lost my train of thought. Ah, perdón, perdí mi camino de pensamiento. My humor gets to me Mi sometimes. humor a veces me agarra. And so this widow woman was gathering sticks to eat her last meal. Entonces esta viuda estaba arando leña para cocinar su última comida. She was a widow, she already lost her husband. Entonces fue una viuda, ya había perdido su esposo Now she's got a little boy and she doesn't have enough food to get past one more day. y ella tiene un niño pequeño y ella solo tiene suficiente comida para un día más. God had told Elijah that this woman was going to sustain him. Y Dios dijo a Eliseo de que esta mujer iba a sostener a él. And when he got to town, he asked this woman, hey, can you get me some water? Y cuando él llegó al pueblo, él pidió a esta viuda, ¿me puedes dar agua? And she goes to try to find some water for Elijah. And while she's on her way, he said, hey, can you bring me some food as well? Y cuando ella va para buscar agua para él, él dice, mire, puedes también buscar comida para She mí. said, as the Lord your God lives, I don't have any food. Y ella dice, como vive el Señor, yo no tengo She comida. said, I'm gathering sticks to where I can make our last meal, and then me and my son are going to die. Ella dijo, yo estoy agarrando leña para que yo pueda cocinar nuestra última porción de And comida Elijah que said, tenemos "Thus saith the y Lord." después vamos a morir. Y Eliseo dijo, así ha dicho el Señor. He said, your food's not going to waste. Y él dijo, no se va a perder su comida. He said, you're going to have enough food to eat until this famine is over. Él dice, vas a tener suficiente comida de durar hasta que termina este tiempo de hambre. You'll have enough meal in your barrel and oil in your cruse. Vas a tener suficiente harina y aceite en sus tambores. Because God is going to do something miraculous for you. Porque Dios va a hacer algo milagroso para ti. Now, one thing that is true of this woman who is of this area, Ahora, una cosa que sí fue verdad de esta mujer de esta área, she was not a Jew. de que ella no fue un judío. The point of Jesus' message to his hometown crowd was this: Y el punto del mensaje de Cristo a la gente del pueblo donde él se creció, there se were a crió, lot of widows during the time of this famine. de que había muchas viudas durante este tiempo de hambre. There were a lot of Jewish widows during the time of this Y famine. había muchas viudas judíos. But only one Gentile widow got any help from the Lord Pero during this solo famine. una viuda gentil recibió ayuda de Dios durante este tiempo de hambre. The second story he gives was that of Naaman the Syrian. Y la segunda historia de que él da es de Naamán el siriano. He was during the time of Elisha. Y él fue durante el tiempo de Eliseo. And you remember the story, he was a great man. Y
Él fue un hombre bien grande cuando lees la historia. God used him in the Syrian army to accomplish many things. Y él fue usado en el ejército siriano para hacer muchas cosas. He was an honorable man, the Bible Y says. dice en las escrituras que él fue un hombre honorable. But he had a problem. He had leprosy. Pero él tenía un problema, fue leproso. And the little maid girl who was staying with him, Y una sierva de que estaba quedando con él, she said, "Would God that you were back with the prophet that's over there in Samaria." que ella dijo, "Oh, si hubieras estado allá con el profeta que está en Samaria, He has the power to recover you of your leprosy. de que él tiene el poder para darte recuperación de su lepresía." Moving on in the story, Naaman eventually meets with Elisha the prophet. Y moviendo con la historia, Naamán va y enfrenta al And profeta Elisha Eliseo. sends a messenger out to Naaman. Y Eliseo manda un mensajero a He said, Naamán. "Go dip in the Jordan River 7 times and you'll be healed." Y él dice, entra en el río Jordán 7 veces y vas a ser sanado. And Naaman, who was this great man, he walked away enraged with wrath. Y Naamán, que fue este hombre bien grande, se fue en ira. He said, "If I got to dip in some river, I'd rather dip in some waters toward my place." Y él dijo, si yo tengo que entrar en un río, yo quiero ir en las aguas más cercanas de donde yo vivo. The Jordan River wasn't known for its cleanliness, Y el río Jordán no fue conocido de ser un río muy limpio, but it was good enough for Jesus to be baptized in. pero fue suficientemente bueno para Cristo ser That bautizado. same river he was told to go and dip in 7 times. Y en ese mismo río él dijo de entrar ahí 7 And veces. after his servants convinced him to go and do it, he went Y después que sus siervos le convencieron, él fue y lo hizo. and he dunked himself 7 times in the Jordan River. Y él entró 7 veces ahí en el río Jordán. When he came out of that river the 7th time, the Bible said that his flesh was that of a baby's flesh. Y cuando él salió de esta 7ª vez, dice las escrituras de que el piel de él fue como un piel de un bebé. And he was cleansed by the Lord. Y de que él fue limpiado por el Señor. And he became so humble that he came back to Elisha. Y él fue tan humillado de que él regresó a He Eliseo. offered to pay him for what he did, but Elisha wouldn't take it. Y él ofreció de pagar a Eliseo, pero Eliseo no lo iba a tomar. And then he said to Elijah, "Is it okay if I take some of this earth back to go to Syria with me?" Y él preguntó a él, ¿está bien que yo llevo un poco de esta tierra y lo llevo de regreso a Siria para mí Because conmigo? from this time forth in my life, I will never sacrifice to another God but the God of Israel. Porque él dijo, en este punto de mi vida, yo nunca más voy a sacrificar a otro Dios que no es el Dios de He Israel. wanted to build an altar to the God of Israel with the Israel's dirt. Él quería construir un altar al Dios de Israel con la tierra de And Israel. even asked Elisha if he could be forgiven to go into a false god and help his master get up from the ground. Y él aún pidió a Eliseo de que si él pudiera ser perdonado de ir de haber ido a un Dios lejano o de ayudar a su amo. The point of Christ's stories was this. Y el punto de las historias de Cristo fue esto. There were many lepers in Israel during the time of Elisha, Habían muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, but only one Gentile got healing from the Lord. pero solo un gentil recibió sanamiento por el Señor. So if story number 1 was about a Gentile widow who was healed, Entonces la primera historia fue sobre una viuda gentil que fue ayudado. and story number 2 was about a Syrian leper who was healed, Y la segunda historia fue sobre un general del ejército de Siria gentil de que fue sanado. what is Jesus putting his finger on? ¿En qué está poniendo Cristo su dedo? These people were racially proud. De que esta gente fueron orgullosos en una manera de raza. They were Jews and they looked down upon other nations. De que ellos fueron judíos y miraron debajo a todas las otras naciones. God is not honored by those who have racial problems. Y Dios no está honrado por las personas que tienen problemas de raza. They thought they were better than the Samaritans. Ellos pensaron de que fueron mejores que los They samaritanos. thought they were better than the Syrians. Ellos pensaron de que fueron mejores que los And at his asirios. hometown church, they got so mad at Jesus Y en la sinagoga de su
pueblo nativo se enojaron tanto con that they él tried to take the Son of God and throw him off of a hill. de que trataron de tomar el Hijo de Dios y de tirarlo de un cerro. I'll tell you what God would give to them for their religion. Yo te digo que Dios iba a dar a ellos por su religión Absolutely nothing. absolutamente nada. They weren't worshiping the true God. Ellos no estaban adorando al Dios They verdadero. hated the messenger that God sent. Ellos odiaron el mensajero que Dios había It was enviado. Jesus who said, "The Spirit of the Lord is upon me." Porque fue Cristo que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yet these people rejected Jesus Christ. Pero aún esta gente rechazó al Señor There are Jesucristo. several things we learn from this. Y hay unas cosas que aprendemos de esto. Religion without Jesus is absolutely worthless and vain. Religión sin Jesús es absolutamente vano y sin uso. Why worship God in a way that doesn't please Him? ¿Por qué adorar a Dios de una manera que no da placer a Él? Why do anything that God doesn't accept? ¿Por qué hacer cualquier cosa de que Dios no acepta? If your religion doesn't change your life, Si tu religión no cambia tu vida, if your religion has you hating people that don't live just like you, si tu religión hace de que usted está odiando a personas que no viven exactamente como usted if your vive, religion doesn't leave your territory, si tu religión no sale de tu territorio, if your religion is only good if you're from Argentina, si tu religión solo es bueno si eres de Argentina, then your religion is vain. tu religión es vano. The first church that I pastored was in a different state where I was brought up. El primer iglesia que yo pastoreé estaba en un estado diferente donde yo me It creí. was in the state of Illinois. Estaba en el estado de Illinois. And I was asked the question when I got there. Y me preguntaron una pregunta cuando llegué. They said, "Are you a territorial preacher?" Ellos me preguntaron, ¿eres usted un predicador territorial? And I said, I don't really understand the question. Y yo les dije, pues yo no entiendo la pregunta. He said, "Did God only call you to preach in Michigan?" Ellos le dijeron, pues solamente te llamó Dios a predicar en Michigan. I hope the fact that I'm here in Argentina today proves that I'm not a territorial preacher. Espero que el hecho de que yo estoy aquí en Argentina prueba de que yo no soy un predicador territorial. The Bible says to go into all the world and preach the gospel to every creature. Dice la Biblia de ir a todo el mundo y predicar a cada criatura, Jew and Gentile, judío y gentil, in China, en in China, Australia, Australia, in Burma, and Thailand, Burma, and Tailandia, in Canada, and Canadá, Mexico. México. God wants everyone to be saved. Dios quiere que cada persona sea salvo. Just because I come from the United States doesn't make me better than anybody. Y solamente porque yo vengo de los Estados Unidos no hace de que yo soy mejor que cualquier otra persona. Just because these Jews were from Israel didn't make them better than anybody. Y simplemente porque estos judíos eran de Israel no hacía de que ellos fueran mejores que otros. Before we get to the next point, I want to say this. Antes que lleguemos al próximo punto, yo quiero decir esto. No one knew this church better than Jesus Christ. Nadie sabía esta congregación que Cristo. And he put his finger on their besetting sin. Y Él puso su dedo en el pecado primaria de ellos, They hated people that were not Jews. de que ellos odiaron a gente de que no fueron judíos. They looked down upon them. Y aún miraron debajo a ellos. And Jesus said, "You all are wrong for that." Y Dios dijo, ustedes están mala por And esto. they hated him because he told them the truth. Y le odiaron a Él porque Él dijo la verdad. The Apostle Paul, while writing to the Galatian church, said something just like that. Y el apóstol Pablo, cuando él estaba escribiendo a la iglesia de Gálatas, de que él dijo la misma He said, "Have cosa. I become your enemy because I've told you the truth?" Él dijo, soy su enemigo porque te he hablado la verdad. And in the church there at Nazareth, that's exactly what happened. Y ahí en la congregación de Nazaret fue exactamente eso lo que pasó. Christ's messages were meant to be received and believed. Los mensajes de Cristo fueron hechos para ser creados, para ser tomados y creados. When Christ gives us a message, we need to receive it Cuando Dios da un mensaje lo debemos recibir and embrace it. y tomarlo. The very first message you need to embrace from Christ is this: Y el primer mensaje de que usted debe tomar de Cristo es esto: that you are a sinner without hope without Christ. de que eres un pecador sin esperanza sin Cristo. What is the name of this assembly? ¿Qué es el nombre de esta asamblea?
Iglesia, esperanza en Cristo. Hope in Christ. Esperanza en Cristo. If you're a sinner, there's hope in Jesus Christ. Si eres un pecador, hay esperanza en Cristo. You need to come to Jesus to be forgiven of your sin. Necesitas venir a Cristo para tener perdón de tus pecados. It's a message of hope and love, and it's a transaction that takes place within the heart. Es un mensaje de amor y de esperanza y es una transacción que sucede en el corazón. Even though Christ's messages were meant to be believed and received, Aunque los mensajes de Cristo fueron hechos para para creerlas y recibirlas, many people, like in Nazareth, will reject the message of Christ. muchas personas, como veo igual en Nazaret, que van a rechazar el mensaje de Cristo. Not everyone will receive the message of truth. No todos van a recibir el mensaje de verdad. How many people live here in Saladas? ¿Cuántas personas viven aquí en Saladas? About 11,000. 11,000. Como 11,000, ¿verdad? Every person in this town needs to know about Jesus Christ. Cada persona en este pueblo necesita saber acerca de If this Jesucristo. mission work is going to grow, it's going to be because people invite others to come to the work. Si va a crecer esta misión es porque otros van a estar invitados a otros aquí. There may be people who come one time and never come back again. Tal vez va a haber gente de que vienen una sola vez y no regresan más. But the message of truth is still true. Pero el mensaje de verdad todavía es verdad. Jesus' message wasn't false because it was rejected. El mensaje de Cristo no fue falso porque fue rechazado. Neither is our message false because it's rejected. Tampoco es nuestro mensaje falso porque unos no lo Preaching the rechazan. gospel is like sowing seed. Predicando el evangelio es como sembrar semilla. Sometimes it's going to hit that good ground A veces va a caer en esa buena tierra and people will be saved. y gente sí va a ser salvo. But sometimes it falls on stony ground. Pero a veces cae en tierra que está lleno de piedras Sometimes it falls on thorny ground or the wayside ground. y a veces cae en la tierra lleno de espinos o de pedregales. But our job is to sow the seed. Pero nuestro trabajo es de sembrar la semilla. God has people in this town that need to be saved. Dios tiene gente en este pueblo que necesitan ser salvos. How could they be saved unless they have a preacher? ¿Y cómo pueden ser salvos si no tienen predicador? How can they be saved unless there's a lighthouse in this town preaching the gospel? ¿Cómo pueden ser salvos si no hay luz de un alfarro predicando el evangelio? So the fact that people will reject the message of Christ should not prohibit us from moving forward. Entonces, el hecho de que unos van a rechazar el mensaje de Cristo no debe impedir que nosotros vamos adelante. So one question we would like to ask today is this. Entonces, una pregunta que queremos preguntar hoy en día es esta. Have you received the message of the Lord by way of salvation? ¿Has recibido el mensaje de Cristo por medio de salvación? Salvation comes when people receive the Lord Jesus Christ. Salvación viene cuando la gente recibe al Señor Jesucristo. And this is how the Lord will build a church in Y a esta es la town. manera de que Cristo va a construir una iglesia. Members of the Lord's church must first be saved. Miembros de la iglesia de Cristo primeramente tienen que ser salvos. That's someone who's confessed with their mouth the Lord Jesus Esa es una persona que ha confesado con su boca al Señor and Jesucristo believed in their heart that He died for their sins and rose from the dead. y creído en su corazón que Él murió por sus pecados y de que Él resucitó de los And muertos then received Him by faith. y de que ellos han recibido a Él por fe. Jesus said, "Come unto me, all ye that are weary and heavy laden." Dios dice, venid a mí todos que están débiles y cargados. Have you ever come to Jesus for salvation? Has- Lord, I need to be saved. Has venido a Cristo para salvación, has venido a decir, necesito ser salvo. Have you ever believed that Christ would not turn you away? Has creído de que Dios nunca te va a rechazar. He promised to save me, so I've come. Él me ha prometido de que Él me va a salvar, entonces vengo. And I'm believing on the name of the Son of God to save me from my Y sins, estoy creyendo en el nombre del Hijo de Dios para salvarme, to wash me and to take me to heaven when I die. para lavarme y llevarme al cielo cuando muero. If you've never been saved, you need to be saved. Si nunca has sido salvo, necesitas ser Saved salvo. people are elements that the Lord uses to build His church. Gente que son salvos son los elementos de que Cristo usa para construir su iglesia. Now, today it's my greatest privilege to be here with you in Argentina. Ahora, hoy en día es mi privilegio más grande de estar con ustedes en Argentina. Normally, my responsibilities have me preaching in Fort Worth, Texas. Normalmente mis responsabilidades me tienen predicando en Fort Worth, Texas. I
I teach a Sunday school class at 10 a.m. Yo enseño una clase de escuela dominical a las 10 I preach to a congregation of about 150 people at 11 a.m. y predico a una congregación de 150 personas a las 11 And then we have an evening service at 6 p.m. on Sunday. y después tenemos un servicio a la tarde a las 6 de la tarde. But there is no greater privilege that I will ever have Pero no hay un privilegio más grande que yo voy a tener than to preach the gospel in a foreign country de predicar el evangelio en otro país and to lift up my voice for the Lord y de levantar mi voz al Señor, and call men, women, boys, and girls into a right relationship with Jesus Christ. de llamar a hombres y mujeres, niños y niñas en una relación con Now, Cristo. our church has sent out one of our best men. Ahora, nuestra iglesia hemos enviado uno de nuestros mejores hombres. He's not a perfect man. Él no es un hombre perfecto, He's not a very handsome man. él no es un hombre muy guapo, I'm just kidding. solo estoy bromeando, But he's one of our best men. pero es uno de nuestros mejores hombres. You know, if Brother David was back in Texas with our church, ¿Sabes? Si el hermano David estaría de regreso en Texas con nuestra iglesia, we could accomplish more there. podemos cumplir mucho más allá. But our church thought more of Argentina, Pero nuestra iglesia pensó más en Argentina, so we sent him here entonces enviamos a él acá, on our behalf to represent our church here in this town. de nuestro lado para representar nuestra iglesia en este pueblo. It is our earnest prayer, Y es nuestro ansioso oración, a heartfelt prayer, una oración de nuestro corazón a hopeful prayer y una oración esperado that God will raise up a church in Saladas. de que Dios va a levantar una iglesia aquí en Saladas. Right now, this is a mission work, Ahorita esto es una misión, but we long for the day when it becomes a independent church. pero nosotros estamos anticipando el día de que sea una iglesia independiente, With a national pastor. con un pastor nacional. We're not here to try to turn you into Americans. No estamos aquí para convertirles o cambiarles en estadounidenses. We're here to plant a church in Argentina. Estamos aquí para plantar una iglesia en Argentina. The gospel was not just for people in the USA. El evangelio no solamente es para la gente And en it los wasn't Estados just for the Unidos. Jews. No es solamente para los judíos. It was for all people. Es para toda persona. Now, if you're going to have the right kind of church here, what are you going to need? Ahora, si vas a tener la iglesia correcta aquí, ¿qué The necesitas? first thing you're going to need is this book. La primera cosa que vas a necesitar es este libro. This is our rule for faith and practice. Esta es nuestra regla para creencia y práctica. It's not what a pope said. No es lo que dice un papa, It's not what the church fathers say. no es lo que dicen los patriarcas de la It's iglesia, what the Bible says. es lo que dice la Biblia. And the Bible tells us what a church is. Y la Biblia nos dice de que es una Now, if a iglesia. church is going to be planted, Ahora, si una iglesia va a ser it plantada, has to have the right foundation. tiene que tener la correcta fundación. I'm not a builder, Yo no soy un albañil, but I know if you don't have a good foundation for your house, the house will not stand. pero yo sé si no tienes una buena fundación para tu casa, la casa no va a durar. I lived in a house in Illinois for several years. Yo viví por varios años en una casa en Illinois The foundation of that house was limestone. y la casa la fundación de esa casa fue de una piedra de lima. Limestone. I don't know translation limestone in Spanish. I have to It's look called that up. limestona in Spanish. But every time it would rain, water would come into our basement. Pero cada vez de que se venía lluvia, se llenaba nuestro sótano con agua, Because the house had an improper foundation. porque la casa tenía una mal The fundación. Bible says if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Dicen las escrituras, si están destruidas las fundaciones, ¿qué pueden hacer los justos? So the proper foundation for a church is this. Entonces la fundación correcta para una iglesia es esta, The Bible. la Biblia. You have to have the Bible that's being preached in the church. Tienes que tener la Biblia ser predicado en la iglesia. And God's people must believe the Bible. Y la gente de Dios deben creer en la And they Biblia. must practice the things that are written about in the Y Bible. tienen que practicar las cosas que están escritas en la Biblia. The Bible says to search the scriptures. La Biblia dice escudriñar las For escrituras. in them ye think ye have eternal life. Porque en ellas piensas que tienes vida eterna. If you think that you're saved, Si usted piensa que eres salvo, you should be able to substantiate that in the Word of God. debes
comprobar eso con la palabra de Dios. In the book of the Psalms, it says it this way: En el libro de los Salmos lo dice de esta manera. Thy word is a lamp unto my feet Tu palabra es una lámpara a mis pies and a light unto my path. y alumbra mi camino. So the church has a foundation of the scriptures, Entonces la iglesia tiene una fundación de las escrituras and Jesus is the living word of God. y Cristo es la palabra viva. Jesus said that he was the foundation of the church. Cristo dijo de que Él es la fundación de la iglesia. He asked his disciples, who do men say that I am? Él preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres quién They soy? said, some say you're John the Baptist, come back from the dead. Es decir, algunos dijeron de que eres Juan el Bautista regresado de la muerte. Some say you're an Old Testament prophet named Jeremiah. Algunos dicen que eres un profeta del Antiguo Testamento llamado He Jeremías. said, but who do you say that I am? Pero ¿quién dicen ustedes de quién soy? And Peter stood up and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Y Pedro se levantó y él dijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios. He said, you're the Messiah. Él dijo, eres el Mesías. And Jesus said, yeah, that's right, Peter. Y Jesús dijo, sí, eso es verdad, Pedro. And he called Peter a little stone. Y le llamó a Pedro una piedrita. And he said that he would build his church upon that foundation. Y él dijo de que él iba a construir su iglesia sobre esa fundación. The foundation of what? ¿La fundación de qué? Rome would say that Jesus built his church on Peter. Roma dice que Dios construyó su iglesia sobre Pedro. No, 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 no. No. He built his church on himself. Él construyó su iglesia sobre él mismo. Jesus built his church. Cristo construyó su iglesia. He is the chief cornerstone. Él es el pedreal principal. And the first people that he set in the church were the apostles. Y el primer personas que él envió fueron los He apóstoles. chose men and he told those men to do what? Él escogió hombres y él dijo a esos hombres hacer qué. If you have your Bible, turn to Luke chapter 5 quickly. Vamos a ir a Lucas capítulo 5 en sus Biblias rápidamente, por favor. Luke chapter number 5. Lucas capítulo 5. You find here that Jesus had gone out to the place where some of these guys were fishing. Y ves aquí de que Cristo sale y él va al lugar donde unos de estos hombres estaban pescando. And they fished all night and they didn't catch anything. Y pescaron toda la noche y no agarraron nada. And Jesus told them to put the net on the other side of the boat. Y Dios dijo de poner la red al otro lado del barco. And in Luke 5 and 6 it says, Y en Lucas capítulo 5, go ahead, Luke 5, 6. el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. And verse 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la obra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Simon Peter saw what happened here, Y Simón Pedro vio esto que pasó aquí and he said, depart from me, Lord. y dijo, apártate de mí, He was Señor. amazed at how many fish they brought in into those boats. They were sinking. Él estaba tan asombrado de las cantidades de peces que estaban hundiendo. Jesus said at the end of verse number 10, Y dijo Cristo al final del versículo 10, Jesus said to Simon, dijo Cristo a Simón Pedro, pero Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simon's life would change. He would no longer be a fisherman. Y en la vida de Simón iba a cambiar, él no más iba a ser un pescador, He would be fishing for men, e iba a estar pescando para hombres, fishing for women, pescando para mujeres, fishing for children to Pescando come to the para- Lord Jesus Christ. para niños de venir y conocer al Señor Jesucristo. The essentials of the Lord Jesus to start his church are these. Las cosas esenciales para el Señor Jesús de empezar su iglesia son You estas. need the Bible. Necesitas la Biblia, You need to know that Jesus is the foundation of the church. necesitas saber que Cristo es la fundación de la iglesia, And you need to have converts. y necesitas tener gente que han sido convertidos. You need to have a people that are committed to doing the work of the Lord Jesus Christ. Que necesitas gente de que están rendidos para hacer el trabajo de Cristo. If you've believed on the Lord Jesus Christ, it is God's will that you be a part of a local assembly. Si has creído en el Señor Jesucristo y crees que en tu corazón que es la voluntad de Dios que seas parte de una asamblea local, And our prayer is that this church will be a lighthouse in this area. y nuestra oración es de que esta iglesia sea un alfaro de esta área, And that many people would be saved. y de que mucha gente llega a conocer a Cristo. People who are your friends.
personas que son sus amigos, people who are a part of your family. personas que son parte de su familia. If the God's light reaches your heart, Y si la luz de Dios llega a tu corazón, you carry that light wherever you go. vas a llevar esa luz a cualquier lugar donde You don't vas. cut the light out when you leave these doors. No corta la luz cuando sales de estas You puertas. carry that light and you say, hey, come with me to the Hope in Christ Baptist Church. Lleva esa luz contigo y diga, venga conmigo a la iglesia de Esperanza en Cristo. Come meet Miss Kelsey. Venga y conocer a la She's hermana good at that Kelsey, guitar. que toca ahí esa guitarra. Come meet little Liza. Venga y conocer a pequeña Elisa. She doesn't like it when her dress gets wet. Ella no le gusta cuando se moja su vestido. And meet the people of God. Y conocer la gente de Dios. A church is like a family. La iglesia es como una We familia love each other. que amamos el uno al otro. Right now, I live in Texas. Ahorita yo vivo en Texas. My daughter lives in Cincinnati. Yo tengo una hija que vive en Cincinnati. We live 14 hours apart. Vivimos 14 horas de diferencia, de separado de viaje. 2.5 hours by plane. Por aviones 2 horas y media. I see my church family more than I see my daughter. Yo veo a mi familia de mi iglesia más que veo a mi hija. The church has become my family. La iglesia ha sido mi familia. And may God bring that same kind of a family here to the Saladas Y que area. Dios trae ese mismo tipo de familia aquí en el área de Where Saladas. people love one another. Donde la gente ama el uno They al otro. experience life with one another. Que pasan por la vida con el uno con el otro. They rejoice with one another. De que están felices con el uno con el They otro. cry with one another. Que lloran el uno con el otro. That's what a church is all about. Eso es lo que tiene que ver la iglesia. Now the Bible declares this. Ahora la Biblia declara esto. In 1 Corinthians chapter 4 and verse 2 it says these words. En 1 de Corintios capítulo 4 y el versículo 2 dice estas palabras. In English it says, moreover it is required in stewards that a man be found faithful. De que habla de que es necesario para que los... aquí lo voy a 1 leer. Corinthians 4 and 2. 1 Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Good churches are started with faithful people. Las iglesias se empiezan con personas fieles. Faithful to the times of assembly. Fieles al tiempo de asamblea. Faithful to the needs of the church. Fieles a las necesidades de la I iglesia. don't know how many people are here today. Yo no sé cuántas personas están aquí Probably hoy. between 20 and 25. Entre 20 y 25. I assume we're eating after church. Estoy presumiendo de que vamos a comer después del culto. What are we eating? Everyone's bringing a hodgepodge like a potluck. You're bringing a hodgepodge. Ajá. I've never heard of a hodgepodge. Everybody had to bring food today to Cada make sure that everyone could be fed. Cada persona tenía que traer comida para asegurar que todos tendrían un poco de comida. That means everyone had to participate. Eso significa que cada persona tenía que participar. Sometimes you go to a church and only a few people participate, A veces vas a una iglesia y solo pocos participan, while other people just come to sit. cuando otros solo vienen para sentarse. Everyone should get involved. Cada persona debe estar involucrado. How many of you would like me to stop preaching so we can eat? ¿Cuántos de ustedes le encantaría que yo paro de predicar para que podamos comer? It's okay, you can tell me the ¿Está bien, me puedes decir? Okay, so it's required in stewards that a man or a woman be found faithful. Está necesario de los administradores, de hombres o mujeres, de que sean fieles. Faithful people will be faithful to read their Bible in private. Personas fieles van a ser fieles de leer su Biblias en privado. This morning we came into this church house Esta mañana entramos en esta casa de Dios and the lights were all off. y no estaban encendidas las luces. Power was shut down. No había luz. And I said, David, let's pray. Y yo dije, David, vamos a orar. And we bowed down, and as soon as my knee hit the floor, Y nos arrodillamos y el momento que mi rodilla tocó el piso, the lights turned on. encendieron las luces. And I said, well, the switch must be on the tile. Yo dije, Don't worry about it. la cosa debe estar aquí en el piso. It was, no doubt it was a coincidence. No había duda que era una coincidencia. But we were looking around the building. Pero estábamos mirando alrededor aquí de este edificio. We set up the chairs for everyone to sit in. Pues sí, arreglamos las sillas para que todos puedan sentarse. We prayed that God would meet with us today in power. Y oramos de que Dios
nos conoce, viene a nosotros hoy en día en poder. Jesus said, "My house shall be called the house of prayer." Dios dijo, mi casa se llamará casa de oración. I hope that before we leave here to go and eat, Yo espero de que antes que salimos aquí para comer, that every one of you, from young to old, que cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más viejo, will word a prayer to the Lord Jesus Christ que daría una oración al Señor Jesucristo of thanks for allowing you to be here today. de agradecimiento de que Dios ha dejado de que estás aquí hoy. Faithful to worship, Fieles para adorar, faithful to the times of assembly, fieles al tiempo de asamblea, faithful to read your Bible, fieles de leer tu Biblia, faithful to pray, fiel en orar, not just at home, no solamente en but casa, also in the church. pero también aquí en la iglesia. If this is going to be the sanctuary for this church, Si esto va a ser el santuario para esta and iglesia, right now it is, ahorita sí lo es, this is the place where God wants to hear you pray. este es el lugar donde Dios quiere escuchar a ti orar. Jesus was so upset with that first church, with the first places of worship, Dios estaba tan enojado con los primeros lugares de adoración, when they were buying and selling things there. de que estaban vendiendo y comprando cosas ahí. And the Bible said the zeal of the Lord ate him up, Y dice que el celo de Dios le consumió and he flipped over tables and ran people out of there with a cord. y tiró las mesas y echó afuera a los mercaderos. And he said, "My house shall be called the house of prayer." Y él dijo, mi casa será la casa de oración. If there was ever a time when the Lord would have us to pray, Si hay algún tiempo que Dios tendría a nosotros when we orar, meet together to worship him. es cuando nosotros juntamos para adorarle. The Bible also says in 2 Timothy chapter 2 También la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo that the 2 Lord's plan to help the church de que el plan de Dios para ayudar a la iglesia is to commit the truths of God es de comprometer las verdades de to Dios faithful men. a hombres fieles. 2 Timothy chapter 2 and verse number 2. En 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Faithful men need to be found in the church. Hombres fieles deben ser encontrados en la iglesia. I see a few men here today. Veo unos pocos hombres aquí hoy. God is counting on you. Dios está esperando en ti. The town is counting on you. Esta ciudad está esperando en You ti. say, "Oh, I'm not that important." Usted tal vez dice, yo no soy muy importante. Good men are important to the Lord's church. Hombres buenos son importantes para la iglesia de Cristo. Can't start a church without men. No puedes empezar una iglesia sin hombres. Not just any men, No hombres de cualquier tipo, faithful men. pero hombres fieles. Brother David's job here El trabajo del hermano David is aquí to commit the things that he knows es de tomar las cosas que él sabe to good men who can teach other people also. y de enseñarlos a hombres fieles para que así ellos pueden enseñar a otros. And I do not minimize the role of women in the church. Y no estoy minimizando el papel de las mujeres en la iglesia. Women can be used in a great way in the church. Las mujeres pueden ser usadas de una gran manera They're en la part of the iglesia. music program in the church. Del programa de música en la Teaching of the iglesia. children in church. De enseñar a los niños en la God iglesia. does not call women to be Pero pastors. Dios no llama a las mujeres para ser The pastores. Bible declares this. La Biblia lo declara esto. So if the church is going to be started in Saladas, Entonces, si una iglesia va a estar empezando en you must Saladas, have faithful men. necesita hombres fieles. You must have faithful women. Y también necesitas mujeres And may fieles. God bless this place with those. Que Dios bendice este lugar con eso. Proverbs 12 and verse 1 says this, or Pro- Psalm 12 and 1 says, "Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail among the children of men." Psalm 12 and 1. Salmo 12 y el versículo 1 dice esto. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desparcido los fieles de entre los hijos de los hombres.
In Proverbs 31, it talks about this. Who can find a virtuous woman? En Proverbios capítulo 31 habla de quién puede encontrar una mujer virtuosa. You don't have to turn there. No tienes que ir ahí. It's talking about the rarity of a virtuous woman. Está hablando de qué raro es una mujer virtuosa. But in Proverbs chapter 20 and verse 6, Pero en Proverbios capítulo 20 y el versículo 6 it says, a faithful man who can find. dice a un hombre fiel, ¿quién lo puede encontrar? Faithful men are rare, Hombres fieles son raros, but faithful men can be found. pero si hombres fieles pueden ser encontrados, Faithful men can be developed. hombres fieles pueden ser desarrollados. God uses faithful people. Y Dios usa personas fieles. Now, Ahora, how is a church supported? ¿cómo está apoyado una iglesia? When I was a young man, Cuando yo fui un hombre joven, my dad, who was saved before I was born, mi papá, de que fue salvo antes que yo nací, set an example to me. él puso un ejemplo a mí. Every time he got paid, got a paycheck from his employer, Cada vez que él recibió el cheque de su empleador, my dad would look at his paycheck mi papá, él vio su pago de cheque que él recibió and he would figure out how much he owed the Lord for his tithe, the y tenth. él calculaba de cuánto él tenía que dar al Señor para su diezmo. I give God praise for being raised in a home where my dad practiced tithing. Y yo doy gracias a Dios de estar puesto en un hogar de que mi papá practicó de diezmar. I told you we were poor. Te dije de que fuimos pobres. It was a sacrifice for my dad to give the first tenth. Fue un sacrificio para mi papá de dar el primer 10%. If he made $100, he gave at least 10. Si él tenía ganancia de $100, él por lo mínimo dio If $10. he made $200, he made sure he gave 20. Si él tenía una ganancia de 200, se le aseguró de que él dio And 20. as a little boy, I'd sit in church, Y como un niño pequeño, yo sentaba en la iglesia and in our church, they passed the offering plate. y en nuestra iglesia pasaban ahí el plato de ofrenda. I was probably 6 or 7 years old. Yo tal vez tenía 6 o 7 años. And I would watch my dad every week Yo veía a mi papá cada semana. put his offering envelope face down into the offering plate. Él puso su sobre boca abajo ahí en el lugar de las He didn't ofrendas. sound an alarm before him and say, "Hey, look at me, I'm giving." Él no hizo un gran escándalo de decir, mira a mí que estoy dando. He was humbled that God had saved him Él estaba humillado de que Dios le había salvado. and that he had the opportunity to come into the Lord's house Y el que tenía la oportunidad de venir en la casa de and Dios give back to the Lord that which belonged to him. y dar de regreso al Señor lo que fue dueño el Señor. The scripture says that the tithe belongs to the Lord. Dice las escrituras que el diezmo es dueño del Señor. Now in the scripture it declares that it is God that gives us power to get wealth. Ahora, también dice las escrituras que es Dios que nos da el poder para tener riquezas. You may say, "Oh no, I'm a self-made man. Tal vez usted dice, no, yo hice todo yo mismo. I worked for everything I got." Yo trabajé por cada cosa que yo tengo. And who gave you that mind to think? Pero ¿quién te dio esa mentalidad de pensar eso? And who gives you the air to breathe? ¿Quién te da el aire para respirar? Who gave you the wisdom to get through school or ¿Quién have te good dio la teachers? sabiduría de pasar por la escuela donde te dio buenos maestros? It was God that blessed you with all those things. Fue Dios de que te dio la bendición de todas esas cosas. While you're giving, Mientras que estás dando, you should always remember that it was God that gave to you first. siempre debes recordar que es Dios que te dio a ti The primero. least that we could do to give back to the Lord. Lo menos que podemos hacer es de dar también de regreso al Señor. My wife and I married while we were young. Mi esposa y yo nos casamos cuando fuimos muy joven. Outside of going to church faithfully, Además de ir fielmente a la iglesia, I believe the most important decision we made at the beginning of our marriage yo creo que la decisión más importante de que hicimos el inicio de nuestro matrimonio was that we agreed that we would give the first tenth of everything we earned to God through the church. de que estábamos de acuerdo de que cada ganancia que nosotros habíamos recibido, de que íbamos a dar el 10% It a la was an iglesia. honor to do that. Y fue un honor para hacer eso. The Bible says in Malachi chapter 3 Dice en Malaquías capítulo 3 that God can be proven in this area. de que Dios puede ser probado en esta The área. Bible says in verse number 8, Dice en el versículo 8, Malachi 3:8, and we'll read through verse 10. Malaquías capítulo 3, y vamos a leer
hasta el versículo And 10. we're almost done. Casi estamos terminados. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. God in this passage of Scripture tells His people Dios en este pasaje está diciendo a su pueblo to bring the tithes into the storehouse, de traer los diezmos ahí al lugar de adoración, which is God's house. que es la casa de Dios. And when we give to the Lord, Y cuando damos al He Señor, promises that He will multiply that which you've given, Él promete de que Él va a multiplicar lo que has dado and He will bless you from heaven. y que Él va a bendecirte de los cielos. Now, we don't give to God so that He gives back to us. Ahora no estamos dando a Dios para que Él da de regreso a nosotros. We give to God because He gave to us first. Damos a Dios porque Él primero dio a nosotros. What did God give to you? ¿Qué Dios dio a ti? God gave His only begotten Son. Dios dio a ti su único hijo. What a great gift. Qué regalo tan grande. An unspeakable gift. Un regalo de que no hay palabras para He gave describirla. His only Son that we might be saved. Que dio su único hijo para que podamos ser salvos. And when He saved you, Y cuando Él te salvó, He should have got a hold of your wallet too. Él debería también agarrar tu You billetera should put God first in your money. para poner Dios primero con tu God dinero. challenges you. Ahora Dios está retando. In the book of Timothy, it says this, En el libro de Timoteo dice esto, that the love of money is the root of all evil. que el amor de dinero es el raíz de cada maldad. And the way He challenges you so that you will not love money Y la manera que Dios te reta para que no amas al is dinero that you give the first tenth to Him. es que das el primer 10% a Él. That's how now, some churches beg for money. Ahora, algunas iglesias están rogando para dinero. God's not a beggar, and neither am I. Dios no es una persona que está mendigando, tampoco soy yo. He that hath ears to hear, let him hear. El que tiene oídos para oír, escuchad. All I know is when I got saved, La única cosa que yo sé es cuando yo and I fui learned what the salvo, Bible said about tithing, y yo vi lo que dice la Biblia acerca de I diezmar, said, sign me up. yo dije, apúnteme. No matter how much I made. No importa la cantidad que yo gano. When we first got married, I made very, very minuto. Cuando yo primeramente me casé, yo haré muy poquito. And we tithed on that. Y diezmamos en eso. Now we make a little bit more. Ahora tenemos un poco más ganancia. And it is my privilege to give to the Y Lord. es mi privilegio de dar al Señor. I'm humbled to give to the Lord. Estoy humillado para dar al Señor. The Bible says, try me. La Biblia dice, pruébame. Now there are some health, wealth, and prosperity preachers out there. Ahora hay muchos predicadores de prosperidad y de sanamiento allá afuera. They live in $1,000,000 homes and fly in jets. De que ellos viven en casas millonarias y aún vuelan en aviones privados. And they make merchandise of God's people. Y ellos hacen mercadería de la gente de Dios. That's not going to happen in this Y church. eso no va a pasar en esta iglesia. We've sent out Brother David, Hemos enviado al hermano David and our church pays his salary. y nuestra iglesia paga su salario. When you give your tithes and offerings here to this mission work, Y usted da sus diezmos aquí a esta misión. it's for the needs of the mission here. Y es para las necesidades de esta misión aquí. Who pays for the lights? ¿Quién paga para la luz? Who's going to pay for the next pastor who comes? ¿Quién va a pagar para el próximo pastor que viene? God's plan for the support of the local church El plan de Dios para el apoyo de la iglesia local is the tithes and offerings of God's people. son las ofrendas y diezmos de la gente de Dios. Brother David will never ask you to give your motorcycle. El hermano David nunca va a pedir que das tu moto. He's never going to ask you to give you his car. Él nunca va a pedir que das a él tu auto. Give him your car. O que usted da a él su auto. Now you can ask him to give you his car, Ahora usted puede pedir a él que él te da el auto de él a ti, but he can tell you no. pero él te puede decirte no. So, Ahora,
The Bible says this in the book of 2 Corinthians chapter 9, that God loves a cheerful giver. La Biblia dice esto en 2 de Corintios 9, de que Dios ama al dador alegre. When me and my wife, we bought our first house in Michigan. Cuando mi esposa y yo compramos nuestra primera casa en Michigan, I'll just be very transparent with voy you. a ser bien transparente con ustedes. We bought the house for $68,000. Lo compramos la casa por $68,000. And about 3 years later, Y 3 años después, the housing market just went up. el mercado de las casas subió mucho. I put no significant money into the house to make it any better. Yo no invertí ninguna gran cantidad de dinero en la casa para mejorarla. And we put the house up for sale. Y pusimos la casa para venderla. And we put the house up for sale and sold it for $84,000. Y pusimos en venta la casa y lo vendimos por $84,000. We had made $16,000 in profit. Habíamos tenido una ganancia de $16,000. And like every good family, Y como cada buena familia, I told my wife she could spend some money. yo dije a mi esposa, puedes gastar dinero. And she spent all of it. Y ella lo gastó todo. Every single dollar. Cada dólar. We had plans to spend all this money on furniture and buying a new car. Teníamos planes de comprar un nuevo auto, de comprar una sofá. But I had forgotten Pero yo había olvidado that I had made this profit on this home. de que yo había tenido esta ganancia en esta casa. And I thought, do I have to tithe on $16,000? Y yo pensé, ¿tengo yo de diezmar en $16,000? I started thinking to myself, Y yo empecé de pensar a mí mismo, why would I think that I shouldn't need to tithe on that? ¿por qué pienso que no debo diezmar en Look at all eso? that God blessed us with. Mira todo lo que Dios nos ha In just a bendecido. 3-year period, Solo en 3 años. we've been given $16,000. Que Dios nos bendició con $16,000. So that Sunday, I filled out my tithe envelope. Entonces ese domingo yo llené mi sobre Put it de in. diezmo. Put it into the pocket of my suit. Lo puse ahí en la bolsa, en la área ahí de mi chaqueta. I didn't sound an alarm in front of me that I was going to give this big offering. Y yo no soné una alarma para que todos vean de que yo iba a dar esta grande ofrenda. I felt humbled Yo sentí humillado that God would bless me in this way. de que Dios me iba a bendecir de esta manera. And it was my privilege to give that. Y fue mi privilegio de dar eso. In our church, we have an elderly woman. En nuestra iglesia tenemos una mujer Her anciana. name is Miss Judy McKinney. El nombre de ella es Miss Judy McKinney. Brother David lived with her for a little while. El hermano David vivió con ella por un año. Judy now has cancer, a terminal cancer. La hermana Judy ahora tiene cáncer terminal. She's 86 years old, Tiene 86 años. and the doctor has given her less than a year to live. Y el doctor le dio a ella menos de un año de vida. When I became the pastor of this church, there was no nursing home services. Cuando yo vine a esta iglesia no había un ministerio de visitar a las casas de jubilados. When I found out that Judy was a member of our church, Cuando yo escuché de que la hermana Judy era miembro de nuestra congregación, I felt led of the Lord to start nursing home services in Weatherford, Texas. yo fui movido del Dios de que empezamos a tener cultos en ese hogar de jubilados. It's about 35 minutes away from our church. Es un viaje de 35 minutos de nuestra iglesia. A couple of weeks ago, Judy came up to me Algunas semanas atrás, la hermana Judy vino a mí while we were at the nursing home, mientras que estábamos ahí en el hogar de jubilados, and she said that there had been a mistake in her pay. de que ella dijo que había un error en el pago de que ella recibió, And she got a substantial check in back pay. de que le dieron a ella una gran cantidad de dinero de que tenían que pagarle, pero no habían pagado, entonces le dieron una pegada todo lo que debían a ella. And this is what she said to me. Y eso es lo que ella me dijo a mí, I just don't know that I could live with myself without paying my tithes. de que ella dijo, yo no sé si yo puedo vivir con mí mismo si no pago mi diezmo. It was the tithes of women like her Y fueron los diezmos de mujeres como ella, that built the church that I'm the pastor of. de que construyó la iglesia que yo estoy pastoreando. God's people
people all must participate que el pueblo de la gente de Dios, todos tienen que in participar. the privilege of giving. El privilegio de dar, And may God give us that willing heart to be obedient. y que Dios nos da esa corazón voluntaria de ser So if you're obediente. going to start a good church, Porque si vas a empezar una buena you iglesia, must have the Bible. tienes que tener la Biblia, You must have Jesus as the foundation. tienes que tener Cristo como la You must fundación, have converts to the Lord Jesus tienes Christ. que tener gente que ha convertido al Señor You must Jesucristo. have faithful men and women. Debes tener hombres fieles y mujeres fieles. You must have faithfulness to the church. Debes estar fieles a la iglesia, Faithfulness to read your Bible. estar fiel a leer la Biblia, Faithful to pray. fiel a orar, Faithful to give. fiel a dar, And then faithful to support the church leadership. y de estar fiel de apoyar al liderazgo de la iglesia. Brother David and Miss Kelsey need encouragement. El hermano David y la hermana Kelsey necesitan exhortación. Pray for them. Oren por ellos. Lift them up. Levantan a ellos. These are our brothers and sisters. Estos son nuestros hermanos y hermanas. They're the best of our church. Son el mejor de nuestra iglesia. Love them. Los amo. Care for them. Cuida a And I ellos. hope and pray they're doing a good job caring for you. Yo oro de que ellos están haciendo un buen trabajo de cuidar a If ustedes. the city of Saladas is going to have a church raised up, Si la iglesia, si el pueblo de Saladas va a tener una iglesia que va a crecer, all these elements and more todos estos elementos y más will need to be present in the church. van a tener que estar presentes en la iglesia. And may God put a blessing on the preaching and teaching of His Y que Word. Dios trae una bendición en la predicación y enseñanza de la palabra. Let's pray and you can decide. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Padre de estas palabras, gracias del mensaje y gracias de todo que nos has dado. Gracias por la visita de nuestro pastor, el hermano Bujak. Oro Padre de que cuidas a él mientras que él va el lunes de regreso. Y oro Padre que también cuida a aquel CEO de que nosotros tenemos que tomar 5 meses de regresar a los Estados Unidos y estamos necesitando de buscar un poco más de apoyo para que podamos continuar aquí en Argentina. Y oramos, Padre, de que cuidas a los hermanos, de que ellos siguen creciendo en gracia y en verdad, y más que todo de que siguen creciendo en la palabra de Dios, Padre. La cosa más importante es esto de las Escrituras. Y mi oración desde el inicio que empezamos hace 1 año atrás aquí en Saladas, es de que podemos estar fieles de predicar la palabra, porque es por esto de que la gente puede saber la verdad, y es por medio de la palabra que puedes ser enaltecido. Y Padre, queremos de que cada persona aquí en Saladas escucha el Evangelio. Gracias Padre de este tiempo, y gracias de traer a muchos de mis hermanos y hermanas aquí, y pido Padre de que bendices a ellos, de que les cuidas de maldad, de cuidas aún de la destrucción de que Satanás quiere traer ahí a sus vidas. Y pido, Padre, de que los proteges. En su nombre oramos. Amén.